siguen aperturando, ¿ya? Quizás ahí las juntas vecinales, ellos van a querer ver el tema de la inversión económica, si realmente la construcción se ocupó todo ese dinero y contratar consultores externos. Ahí es va a haber desconfianza. Entonces, en la parte gerencial, para que no se compliquen y asimilen y vayamos avanzando rápido, lo que vamos a hacer es el ensayo. Conforme yo vaya explicando el tema, ustedes van a ir exponiendo en cada clase, porque van a ser tres integrantes en un ensayo. No van a hacer de diapositivas. ¿Qué es lo que van a hacer? Introducción, desarrollo y conclusión. Como son 5 hojitas, cada integrante tiene que dominar el ensayo. Uno va a explicar la introducción, otro va a explicar a capela el desarrollo, y al final 5 guionadas de conclusión. Ya no van a cometer el error de algunos en la monografía que hacían como unas 8, 9, 10 líneas hasta copiaron y pegaron de otras monografías. Ese ensayo tiene que ser elaborado del tema que se lleva. Tienen que leer primero el tema y de ahí recién yo elaboro el ensayo. No tienen que explicar de otros lugares, ¿ya? Porque todas esas exposiciones les va a servir, no digo que de ahí van a salir las preguntas, pero también les va a servir para que comprendan los temas que voy a ir explicando. Ustedes van a ir explicando ese tema, yo también lo voy a explicar ese día en clase, porque lo que quiero es que asimilen. Porque no quiero, como ayer me comentó uno de sus compañeros que me encontré casualmente en el transporte público, me dice: doctor, el otro docente de epidemiología, le cuento que los evaluó de las enfermedades de influenza, de dengue, chikungunya, así que yo, ¿cómo es eso? La materia, la malla curricular, no es de que yo les enseñe ese tipo de enfermedades. Yo estoy basándome en el cronograma, en las actividades, en el componente que a mí me dieron. Porque si yo les doy por dar y si yo estoy viniendo por venir a dar la docencia, yo prefiero no dar la cara y no venir. ¿Ya? ¿Por qué les digo? Porque yo quiero que ustedes aprendan, yo quiero que transmitirles conocimiento y que se lleve como se tiene que llevar la materia. Ahora, yo no sé si al otro docente le estarán haciendo seguimiento o si ese docente será consciente al transmitirle solo eso. Yo no sé cómo en pocas clases le dio la materia que es el primer componente de epidemiología. Porque ahí no dice enseñarle dengue, chikungunya, zika y se acabó la materia, ¿no? Entonces ahí dicen los parámetros, incluso en base a esos parámetros mañana voy a sacar un comunicado, tienen que estar todos los alumnos para que en bolito se saquen los temas y también por afinidad se van a unir. Yo no los voy a obligar, yo no los voy a unir a los tres y ustedes me hacen un ensayo, no, porque quizás, no sé, yo desconozco, tienen enemistad, no se conocen, quizás solo en esta materia se están viendo y salen de acá ni se conocen, ¿no? Entonces, de a 3 integrantes se van a ir anotando, ya mañana lo vamos a dividir los temas, volvemos de la vacación, ya 3 integrantes se unen, así como está más o menos el modelito, mañana los temas los vamos a dividir, volvemos de la vacación el primer martes, expone el primer grupo, y ese primer martes todos los grupos van a presentar el ensayo. Ya no va a ser por fecha, porque hay un ejemplo de la última monografía, creo que lo hizo en pocos días, bueno, fue solo y se lo consideró, pero no es bueno, no es prudente fatigarse un día antes en hacer los trabajos. Van a tener 2 semanas para ver la forma como se juntan, cómo lo elaboran, cómo leen, cómo lo hacen. Yo mañana también en digital les voy a pasar el formato del ensayo, una hoja de introducción, 3 de desarrollo y 1 de conclusión y se acabó, ¿ya? Van a tener tiempo para leer y aquí al frente otra vez no va a haber diapositivas, solamente van a explicar, ¿ya? Porque ese mismo día yo las clases también yo las voy a dar. El mismo tema que ustedes van a explicar, van a ir asimilando, lo mismo yo voy a dar, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Les estoy dando esa facilidad porque dice ahí en la evaluación de los 3 componentes, 3 monografías, ¿no? Entonces yo les dije en inicio, yo di mi criterio de que son muchas monografías, ya porque esto no es un diplomado, ¿no? Es una materia anual que lamentablemente unieron como en mi tiempo se llamaba módulo, ¿ya? Ahora le llaman ellos componentes, ¿no? Son 3 componentes, entonces un poco, bueno, lamentablemente es pesado, ¿sí? El segundo es más pesado que los 2, que epidemiología y salud ocupacional.
¿Ya? Entonces vamos a hacer ensayo en este componente y en el último, pero en este segundo componente vamos a hacer con parte práctica. Estos 7 puntos también van a tener su teoría de ensayo y su parte práctica, ¿ya? ¿Alguna pregunta que quieran preguntar? Porque no vienen a clase y les digo esto, lo que un poco quizás yo eso quiero transmitirles lo que incomoda, que no vienen a clase, llaman por teléfono, están mandando mensajes, me están timbrando, no les respondo al segundo y siguen timbrando y llamando. Yo tengo 2 números celulares, uno es institucional y yo, como les dije desde un inicio, yo tengo un cargo departamental y no puedo estar al primer timbrazo del estudiante estar contestándole la llamada o el mensaje. Y me mandan mensajes. Yo creo que saben quién es, a las 12 de la noche, 11:30, doctora, mi trabajo le estoy enviando, por favor, mírelo mañana y yo les puedo mostrar, yo por educación, para no ponerme a nivel del estudiante, mire su compañero, esto me manda esta hora. No, pues tampoco puedo después de estar a la medianoche. A mí sí de mi trabajo me llaman cuando tengo reuniones de emergencia, para que nos reunamos a las 7 de la mañana. Alguna vez les mandé, tengo reunión de emergencia, una vez creo. Es porque nos piden reunirnos. No, entonces yo no puedo estar a la medianoche viendo una monografía y van a poner a las 7 de la mañana que yo les corrija. No, entonces por eso quiero evitar ahora de aquí en adelante que los ensayos que son mucho más sencillitos, es como un trabajo práctico sencillo con un tema, que me lo entreguen el primer martes cuando vuelvan de clase, todos los van a entregar, ¿ya? Todo ese martes, no va a haber que desde el primer grupo hasta el último. ¿Por qué? Porque el ensayo no es complicado, ¿ya? Entonces me lo entregan ese mismo martes. Ahora les digo, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna desconfianza, algo que quieran preguntarme? ¿Todo va a ponerse? No, va a haber un cronograma, pero sí la presentación en físico, todos lo presentan el primer martes de ingreso después de la vacación, porque van a tener 2 semanas para leer su tema, de resumir, de elaborar. Yo el formato, como les pasé a la monografía, le voy a pasar en Word al grupo. Son 5 planistas de ensayo, incluso, yo creo que han llevado ensayo, ¿no? Es facilito ensayo, ya, incluso ya tiene más o menos la idea de hacer una monografía en epidemiología, cómo se hace, salen de la carrera, pueden hacer algún diplomado, una maestría, y este componente para lo que quieran dedicarse a la parte gerencial de la administración se van a dar cuenta que no es fácil administrar. Una cosa es dedicarse a la parte clínica y otra parte es dedicarse a la parte gerencial. Hay errores políticos de que ponen a un ginecólogo, no digo que no está mal, está bien por su criterio de ellos políticos, pero ponen a un ginecólogo, ponen a un cirujano que no hizo ni salud pública, no tiene ni la más mínima idea de un diplomado en salud pública, y lo ponen de gerente de red, lo ponen de director de un hospital, y ahí es el problema. Vienen esos problemas de la mala administración de salud y la mala orientación a la mala autoridad, porque en un municipio, aquí en la ciudad, perdón, en una provincia estoy hablando, si el alcalde, por ejemplo, denomina, hay municipios donde están identificados macetas, netamente, el sede pone el director médico y la alcaldía pone su director municipal, pero ¿dónde va el problema? El alcalde hace que ese director usurpe funciones. Al ministerio ya identificó. El director municipal, si lo nombra el alcalde, está en su mano derecha que lo oriente, etcétera, en construcción, pero es netamente financiero el director municipal. No tiene que usurpar función de la parte clínica. Ahora, ¿qué pasa? A veces ponen 2 directores, lo mandan al director del alcalde municipal a ver el tema del proyecto, la parte clínica, y hacen que haya problemas institucionales. ¿Ya? Para que tengan idea que, o sea, tampoco es, difícil, no, pero siempre y cuando si yo me preparo a los posgrados para administrar y dejar un buen cimiento, un buen recuerdo institucional, municipal, etc. Ya de asumir sí lo asumo. Si soy ginecóloga, médico internista, traumatóloga, sí, pero la cosa es sentarse y trabajar y hacerlo bien. ¿Ya? Lo que quieran, como les digo, pueden hacer algún posgrado, sí, lo hacen aquí en Bolivia, lo hacen en Brasil, donde quieran lo hacen, pero para dedicarse a hacer una buena administración. Lo mismo en seguridad social. La seguridad social, el último componente, es para aquellos de ustedes si van a trabajar en alguna caja nacional de salud, caja petrolera, caja bancaria, tienen diferentes beneficios. Sí, en las primeras clases ya yo les expliqué más o menos por qué la carrera los separó
dentro de su malla curricular, epidemiología, gerencia de salud y seguridad social, porque su contenido es diferente, la administración pública es diferente, los recursos son diferentes, los beneficios incluso ya están en la Ley General del Trabajo, tienen su quinquenio, tienen mucho, eso lo vamos a ver en el último componente, tienen otros beneficios, ¿ya? Entonces, sobre esto del segundo componente de la evaluación práctica, ¿qué opinan? ¿Qué dicen? Lo van a hacer, ¿no? Tienen 2 semanas, no es difícil, ¿ya? Lo que yo quiero es que ustedes asimilen y aprendan. No quiero, yo no me comparo con otros grupos, yo quiero dejar un buen recuerdo, un buen cimiento para que ustedes salgan de la carrera para practicar y poner en práctica su conocimiento, no ir a ensayar. Ya eso es lo triste, que a veces vencen por vencer la materia y cuando van al terreno ya lo ven la realidad diferente, ¿ya? Como les dije, hay supervisoras, enfermeras, cuando vayan a hacer su provincia hay buena gente, con paciencia, sí, hay otras aburridas, mala gente y cizañeras también, que le meten cosas al director que es interno de acá, en rojo, más acá y más allá y así se anda. Hay de todo en esta vida, por eso uno tiene que ir preparado, para la parte práctica tienen que ir preparado. ¿Ya? Por eso les digo, aprovechen aquí en clase para poder aprender todo lo más que puedan, ¿ya? Entonces pasé una listita que se van a unir por afinidad de 3, porque el ensayo incluso puede ser individual, pero como somos 100 y más, éramos 106, 2 se retiraron, totalmente la retiraron, la materia y se cambiaron de grupo y quedamos en 103 estudiantes. Ya tengo la lista oficial. ¿Ya? Ahora me dijeron del primer componente para atrás y a los que están evaluados en prácticas teoría, se queda la nota así como está, ahora estamos en el segundo componente, ¿ya? Este segundo componente igual, 15 puntos en la evaluación del parcial, 7 puntos de la práctica, que es el ensayo, y esa práctica de 7 puntitos va a tener también su parte práctica en terreno, ¿ya? Y lo último, ya después hablamos de su tiempo, ¿ya? Entonces la listita se puede ir anotando de 3 en 3 por afinidad, por el número de estudiantes. Lo podríamos haber hecho individual, sí, pero no da el tiempo para hacerlo individual. 3 estudiantes en un grupo. ¿Por qué? Porque es ensayo, introducción, desarrollo y conclusión. Acá al frente uno va a hablar de la introducción, otro del desarrollo y otro de la conclusión. Eso es a capela, sin PowerPoint. Aquí van a demostrar que dominan el tema, ¿ya? Y tampoco van a estar pasando con su propio curso, ¿ya? Y van a hacer en las conclusiones, les voy a explicar mañana, van a hacer mínimo 3 y máximo 5 conclusiones bien fundamentadas del tema, ¿ya? La introducción es una generalidad de todo el tema, qué es lo que abarca, qué es lo que quiere decir. El desarrollo del tema en sí y la conclusión que yo aprendí de ese tema, qué me transmite de conocimiento ese tema, así de sencillo. Tampoco es copiar una partecita del tema, conclusión, no. De todo lo que yo lea, de lo que me está transmitiendo el conocimiento, esa es una conclusión. Concluyo en qué me transmitió, que yo aprendí. ¿Ya? Porque hubo también ese error. De la parte del desarrollo en las monografías también copiaron y pegaron. ¿Ya? Eso también está mal. ¿Ya? Entonces ahí también van a saber diferenciar para hacer una conclusión en un ensayo. ¿Ya? Lo mismo pasa en las otras monografías, maestría, para poder hacer. Entonces mañana veríamos mañana yo les voy a explicar, mañana vamos a avanzar como ahora, vamos a avanzar una media hora, 40 minutos, voy a ver los grupos, mañana vamos a continuar lo mismo, lo que quiero es que se vayan ya con su tema, con su grupo para la vacación, ya volviendo el primer martes me entregan el físico y empezamos ese primer martes con el tema, los grupos exponen y yo voy ese mismo día a explicar el tema. Así vamos a ir sobre la marcha todo este componente porque es harta teoría. Incluso yo les voy a pasar, les dije, no puedo cargarlo al grupo, hay un libro de la parte gerencial, hay de la Argentina, de Cuba y Ecuador. No se puede subir porque tiene más de 200 hojas. Ya eso quiero ver la forma de cómo darle para que puedan sacar sus temas de ahí para que puedan leer. ¿Ya? ¿Cómo? O mañana lo vemos, yo lo tengo ahí en texto para que de ahí saquen sus temas.
¿ya? Incluso esta parte gerencial, en el ENIC del Ministerio de Salud, hay varios libros que también forman parte del temario de gerencia de salud, pero son muchos libros. Por eso yo mañana quiero explicarles, y los temas que han ido armando lo de la parte gerencial es sucinto porque es corto el tiempo. Ya habla de costo, de la funcionalidad, de la necesidad, del manejo del sistema, desde la parte local a la parte ministerial, todo eso, ¿ya? Entonces mañana lo vamos a ver si es posible. ¿Alguien lo puede subir? Lo sube, no hay problema, ¿ya? Mejor si lo sube porque yo no he podido subir, es pesadito. Es las particularidades de los sistemas de salud en los procesos gerenciales. Estos dos primeros capítulos que estamos avanzando es una generalidad de todo el componente que nosotros estamos llevando. ¿Se acuerdan que en la anterior clase, la última que tuvimos, en 2 gráficos aprendieron lo que es de la administración de manera general? ¿Se acuerdan los 2 gráficos? Como iba de la parte local hacia la parte ministerial. Eso se va a ir desglosando en todos los temas que vamos a ir avanzando ya de manera más minuciosa, ¿ya? Ahora, en estas particularidades del sistema, ahora, ¿por qué nosotros hablamos del sistema? ¿Quién sabe? Así como hablamos de la célula, tejido, órgano y sistema. ¿Por qué hablamos nosotros del sistema? El sistema es un todo, ¿no? Pero ¿por qué hablamos nosotros del sistema? Si hablamos, por ejemplo, del sistema nervioso, del sistema digestivo, etc. ¿no? ¿Por qué hablamos del sistema en salud? Ya sea que hablemos del cuerpo en sí o hablemos del sistema de la administración de salud. ¿Por qué mencionamos sistema? ¿Ya? ¿Qué más? A ver, ¿por qué hablamos del sistema? ¿Ya? Porque tiene relación, ¿no? Porque todo tiene un mecanismo, una secuencia lógica. ¿Por qué? Porque en salud, si nosotros decimos los tejidos de qué están formados, de las células, ¿no ves? De los tejidos que forman los órganos, ¿no ves? Los órganos que forman sistema, exacto, ¿ves? Ahí está. Cuando nosotros hablamos en la anterior clase de gráfico, ¿qué vamos diciendo? Cuando consolidan la información en salud, lo hacen a nivel local. De local pasan a nivel departamental, que es el SEDE, consolida el SEDE en todos los departamentos de Bolivia. Hay SEDE, ¿no ves? Servicio Departamental de Salud de Cochabamba, La Paz, etc. Consolidan la información si es de programas, si es de diferentes tipos de información y mandan al ministerio. Es lo mismo, por eso hablamos del sistema, porque ellos también consolidan la información, la unificación. Ahora, ¿qué pasa? Yo no puedo mezclar los datos estadísticos de un programa de rabia canina, por ejemplo, de consolidar, de Montero con Daniel Sandoval como obispo, etcétera, mezclar los datos estadísticos, no. Es lo mismo cuando hablamos de células, las células, por ejemplo, de la piel forman tejido, ¿no ves? Tiene que ser un solo tipo de célula, no mezclar las neuronas, no mezclar células del tejido digestivo, etcétera, ¿no? No. Tiene que ser un solo tipo, es lo mismo. Cuando yo consolido diferentes tipos de programas de un municipio, tiene que ser de ese municipio cuando yo paso al departamento y el departamento así a la par, ¿ya? No se mezcla la administración en salud. Lo mismo cuando hay presupuesto, lo que es el POA de la administración en salud, hay una partida, si el gobierno, por ejemplo, da una ayuda, si hay un presupuesto económico a nivel departamental, es por eso que dicen que el presupuesto es deficitario y poco. ¿Por qué? Porque todo depende del crecimiento poblacional.
Actualmente, ¿por qué dice, cantan en el mismo ritmo? Dicen de que hay una deuda histórica de ítems, porque con este último censo se va a ver. Porque con el crecimiento de población, por cierto número de crecimiento de población, se distribuye el personal de salud. ¿Ya? Por ejemplo, de la red de salud centro, tienen su perímetro, tienen su espacio físico para administrar. Ese personal de salud tiene su designación específica para poder hacer su función, ¿ya? Por lo tanto, es que cada vez se reclama de que hay falta, déficit de personal de salud y también lo que es recursos económicos para poder invertir en salud, ya sea a nivel municipal, local, etc. ¿Ya? Ahora, si nosotros hablamos de particularidades, hace mención que también tienen ciertas condiciones. Uno mismo. Los procesos gerenciales en el sistema y servicio de salud tienen particularidades. Ahora, al tener particularidades, es una razón por la cual se hace más complejo. ¿Por qué se hace más complejo, más amplio? Uno, las relaciones entre los componentes del sistema, como les digo. Otro, la forma particular de administrar de cada uno. Hay municipios que sí muy bien lo administran su sistema de salud, el recurso económico, financiero y recursos humanos. ¿Por qué? En ciertos municipios los recursos humanos de salud están bien distribuidos. ¿Qué significa? Que en un centro de salud está el médico que tiene que estar, está la supervisora, está la enfermera, está la auxiliar, el chofer, la ambulancia, etc. En otros municipios no, porque hay ciertas cosas de que también lo impiden. ¿Qué puede impedir? De que ese personal de salud tiene problemas de salud, por eso está ubicado en la zona urbana de ese municipio. Otro, porque tiene habilidad política, influye de que no quiere ir a una comunidad, también influye lo que es la forma particular del sistema de salud. Hay muchas cosas, situaciones y puntos de que influye en el sistema de salud para la administración. El grado en que se conforman las interacciones, las reacciones. Ahora, ¿qué es sinergia? ¿Quién sabe qué es sinergia? ¿Ya? Eso. ¿Ya? Ahora, cuando hay sinergia de participar, como menciona su compañero, ahí puede ayudar en realizar una buena administración de salud. Cuando hay contraposiciones, por ejemplo, en el caso del alcalde con un subgobernador, ahí es el problema. A veces quieren hacer competencias las subgobernaciones de los alcaldes que no les corresponde. Por ejemplo, hay el informe de factibilidad y de pertinencia. El municipio hace el informe de pertinencia y de factibilidad, lo hace el SEDE. ¿Qué significa? Si yo como autoridad de un municipio presento un proyecto de una ONG para construir, que eso es un centro de salud, un hospital, yo tengo que hacer mi informe de factibilidad como SEDE, si corresponde ese plano, si realmente existe esa ONG, si realmente es viable que se le va a donar o a regalar ciertos recursos o materiales, y el alcalde tiene que hacer el de pertinencia su contraparte, ¿ya? Demostrar de que sí van a invertir ese cierto monto de dinero que le corresponde y de que sí van a cumplir ciertos parámetros, ¿ya? Por eso la responsabilidad es compartida las particularidades en la parte gerencial, ya sea a nivel municipal o a nivel departamental. En este caso del ejemplo que les doy de una construcción, si hay una ONG, una institución no gubernamental que va a ayudar, ¿ya? Ahora, todo esto de aquí se consolida el desarrollo de un sistema de salud centrado en las necesidades del paciente. O sea, aquí quienes se benefician, estamos hablando de los pacientes, ¿ya? Los usuarios mencionamos son los pacientes. Cuando escuchen hablar de usuario en el sistema de salud, son los pacientes. Paciente, usuario, paciente, persona, ¿ya? Para que no se confundan, a veces cambian de terminología y se confunden, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios? Son los pacientes. Todo lo que se habla en el sistema de salud, en la parte gerencial, los beneficiados son los pacientes, por lo tanto, los familiares. Ahora, esto permite hablar de las características diferenciales y particularidades de cierto tipo de sistema, del sistema que ustedes quieran, si hablemos municipal, departamental o nacional. Ahora, ¿qué ventajas tiene
todas estas particularidades que nosotros estamos hablando, ¿ya? De manera individual, sea que lo mencionemos. Uno, la contribución que hacen para un mejor diseño de políticas en salud, sus estrategias y programas, intervenciones, producciones, etc. ¿A qué se refiere de políticas en salud? Y cuando hablamos de estrategias y programas, ¿a qué se refiere de políticas? Por ejemplo, yo hago políticas en salud, no por afinidad política por lo que tiene el gobierno, sea de la gobernación o del gobierno del MAS, no. Cuando yo hablo de mejoras en el diseño de políticas, ¿a qué se refiere? De estrategia. Por ejemplo, si se presenta en el tiempo del COVID, había diseño de políticas en salud. ¿Cuáles eran las políticas en salud en el tiempo del COVID, de la pandemia? ¿Qué más hay? Hacían programas de prevención. Esa es una política en salud, prevención. ¿Qué más hay? Si hablamos del COVID, un ejemplo sencillito. ¿Ya? ¿Qué más? Medidas de protección. No automedicarse. Eso, no automedicarse. ¿Qué más hay? Campañas de prevención. ¿Qué más? Los protocolos igual que se aplicaron en los hospitales. ¿Ya? Eso es hacer políticas en salud, ¿ya? Ya sea de difusión en los medios de prensa o de manera personal. Ahora, cuando hablamos de estrategias y programas, ¿qué son estrategias? Es la forma de cómo yo puedo llegar al paciente, al usuario, ¿ya? Es la estrategia. Es como cuando llevaron metodología, que decían la metodología, el método es la estrategia es la técnica es la táctica. ¿Qué significa todo eso? Es la forma de cómo yo voy a elaborar algo, y aquí es la forma de cómo yo voy a llegar mi técnica hacia el paciente, hacia el usuario, ¿ya? En la parte gerencial también lo mismo. Cuando el gerente hace sus políticas en salud, tiene que haber las estrategias de cómo mejorar la atención en salud del paciente. Tiene que tener su técnica. No es decir, a ver, el horario del fichaje en cierto hospital de salud o centro yo voy a cambiar. Bueno, uno, ver su beneficio personal, porque yo entro a las 9 o yo entro a las 8 y pone la necesidad que madruguen a repartir la ficha a las 7. No. Pasa situaciones cuando la gente desubicada pone que no corresponde en el cargo, sí. Tienen que hacer un estudio, un análisis para ver el beneficio del paciente por el cual nosotros estamos trabajando. No vamos a trabajar solo para beneficiarnos nosotros y perjudicarlo al paciente, ¿ya? Por eso se habla de estrategia. Yo tengo que ver la forma de cómo mejorar la atención en salud, en resumen, ¿ya? Para beneficiar al paciente. Y en eso vemos los programas, diferentes tipos de programas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos en menores de edad, programa de nutrición cero, lo que es el tema de las vacunas, etcétera, diferentes tipos de programas. Ahora el programa de tuberculosis, ¿qué más? ¿Qué tipo de programas hay? Menciónenme que se acuerden. El programa de salud, hay N programas. De vacunación. ¿Otro? El PAI. El PAI, ¿qué más programas? Son programas, esos son programas. ¿Qué otro programa? Lactancia materna, ya, ¿qué más? El control prenatal. El cuello uterino, programa del VIH-Sida, programa TV, ya no se olvide que esos son programas. Y también cuando yo hablo de programas tengo que hablar también de mejorar el sistema de salud. Cuando se ve en ciertos municipios, cuando hablamos del tema del VIH, que hay municipios identificados de zona roja en Santa Cruz, ¿qué tiene que hacer el programa? Ver la forma de cómo captar a los pacientes y mejorar para evitar la demás población. Cuando hablamos de VIH, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que hacer el personal de salud? Buscar una estrategia para que no se contagien. En el tema del carnaval, ¿qué es lo que hacen? Hacen la promoción de los condones, etc. Por eso ven en ciertas fechas también los gerentes de las redes de salud salen en las teles, no es porque ellos quieran salir en la palestra, en la tele ya de que lo enfoquen, le saquen fotos, no. También de manera indirecta están haciendo campañas de prevención y ahí son estrategias para disminuir el índice de contagio de VIH, ¿ya? Ahora, la intervención de productos, procesos y servicios.
En servicio, cuando se habló del tema de qué hablamos de servicio, servicio de las redes de salud, de la atención a los pacientes. ¿Ya? Esto, cuando hablamos del servicio de las redes de salud, ¿se acuerdan? Cuando íbamos de abajo hacia arriba, lo mismo. ¿Ya? Tiene similar flujograma cuando les mostré en las dos últimas clases de los gráficos. ¿Ya? Ahora, aquí por ejemplo en el conocimiento de los puntos críticos, ahora, en esto de los conocimientos y puntos críticos, el gerente de la red de salud tiene que saber dónde tiene su problema institucional. Si hablamos de un hospital o si hablamos de una gerencia de red, si hablamos del hospital, hay el director médico y está el gerente de la red, el gerente administrativo que hace la parte financiera. Tiene que ver su punto crítico, dónde tiene el problema institucional para poder mejorar. Por ejemplo, puede haber ciertos días donde se le acumula a la gente para sacar ficha. Tiene que ver la forma de cómo mejorar. Es por eso que se va el problema de que la gente madura por la ficha, por la necesidad, por la demanda de pacientes para las especialidades. También a nivel departamental hace falta las subespecialidades. Es por eso que se ve que la gente reclama que hace falta los especialistas en los hospitales, en ciertos hospitales, ¿ya? En los terceros niveles tenemos subespecialidades, especialidades y subespecialidades. En los segundos niveles no. ¿Ya? Por eso también que en la provincia se queja de que hay muchas transferencias que van, que lo traen a la ciudad. ¿Ya? O si no, de la zona donde están, se van hacia una zona fronteriza hacia el otro país también. ¿Ya? Pasan diferentes puntos también. Tiene que ver el punto crítico. Es por eso que también hacen el acuerdo interinstitucional de un país con otro también. ¿Ya? Ahora, aquí lo que resalta rojo, lo que más aportan, dice, es el carácter social de la producción. Tienen que ver si ese especialista que está en esa zona roja o en esa zona fronteriza o en esa población le es útil en esa población. ¿Ya? A veces mandan especialistas a provincias donde no corresponde y hay una mala distribución. Ahora, la continuidad de la organización, el servicio universalmente imprescindible tiene que ser, a veces ahí también menciona una alta presión social. ¿Qué pasa? En algunos municipios exigen tener especialistas, pero la población no amerita que yo mande un especialista. ¿Ya? Arriba de 43.000 habitantes se puede hacer un centro de salud integral o un centro de salud con internación en un municipio. Por ejemplo, Pailón. Por eso tiene centro de salud integral a un paso de un hospital de segundo nivel. Hay diferencia para que yo como administrador en salud o gerente administrador, yo pueda orientar a la autoridad para construir. O construimos un centro de salud integral o construimos un hospital. ¿Cuál es la diferencia? Y si la demanda de la población real existente en terreno en esa población amerita, es una de las imposibilidades que puedo decirles que a veces impide construir. Pero por la alta presión social, a veces hacen lo que no tienen que hacer los alcaldes por satisfacer a su gente que es afín al partido político. Ahí en el POA de ciertas partidas ha pasado casos que ponen, por ejemplo, para la campaña de Rabia Canina, tienen 50.000 bolivianos para este año para salir a las comunidades, a los barrios, a las UV, etcétera, para lo que es para disminuir la desnutrición en ciertos municipios, etcétera, de los barrios identificados pacientes con diabetes. Modifican en la reformulación este monte de presupuesto para poder invertir en la construcción, hacen lo que no deben hacer. Ya bajan la cobertura, es por eso que también se habla de los programas que bajan las coberturas en ciertos programas cuando vienen los CAI. ¿Qué era el CAI cuando hablamos al principio? Comité de Análisis de Información en Salud, ¿ya? Cuando ustedes escuchen de CAI, un comité de análisis de información, puede ser mensual, trimestral, semestral, anual, donde ustedes quieran, en los municipios hacen CAI. ¿Qué es el CAI? Se invitan a ciertas autoridades, eso en las primeras clases se mencionó también, se sientan, analizan el POA o analizan también las coberturas del mes, del trimestre, del semestre, incluso del año, para ver si realmente se ejecutó el POA, si se cumplieron con las metas, con el FODA, etc. ¿Ya? También el CAI
aquí se ve en el CAI los resultados de la ejecución del POA. Y todos ya saben qué es POA, ¿no? Ya por eso es que se habla del sistema, todo influye. Por la presión social, modifican, reformulan el POA, sí lo reformulan por dar satisfacción a la gente del partido político. Pero ¿qué es lo que pasa? Se ve el reflejo a fin de año o en los CAI de que las coberturas están bajas. ¿Y quién es el culpable? A veces de manera indirecta y lo están sindicando al personal. Y a veces eso no es real. El personal de salud pone todo su esfuerzo para poder trabajar como recurso humano, pero si no hay recursos financieros para movilizar a la gente para las vacunas, para trasladar refrigerio, etcétera, ¿qué es lo que va a hacer el personal? Humanamente hace lo que tiene que hacer, pero ya tampoco poner en su bolsillo, no, ¿ya? Por eso aquí influye mucho lo que es la presión social, ¿ya? Y los que van a trabajar en municipio se van a dar cuenta de que hay presión social y las autoridades, por dar satisfacción, modifican. La alta dinámica, el conocimiento y los privilegios, ¿ya? Los privilegios evidentemente prefieren satisfacer a la presión social, pero no en demostrar de que el municipio cumple con ciertas coberturas en ciertos programas, ¿ya? Ahora, para todo esto tenemos diferentes puntos que de manera directa influyen en las particularidades de la administración en salud. Uno, el carácter social de su producción, el servicio universalmente que es imprescindible, la alta presión social, la continuidad y la multidisciplinariedad e interdisciplinariedad. Primero, hay otros posteriores a esta diapositiva. En el primero, en el carácter social de su producción. El paciente es al mismo tiempo objeto y sujeto. ¿Por qué decimos que el paciente es objeto y sujeto? ¿Por qué decimos? Si yo menciono aquí el carácter social de su producción, ¿por qué yo digo que el paciente es objeto y sujeto? La producción en salud no está a cargo de un productor único. ¿Por qué digo que es objeto y sujeto? A ver, cuando hablo de carácter social en la producción. ¿Sujeto se refiere a que está sujeto a algo? No, cuando yo menciono aquí el paciente es al mismo, cuando hablo de carácter social en su producción, cuando hablamos en la parte gerencial, cuando la autoridad lo ve como una producción. Si yo hablo de objeto y digo a la vez que es sujeto del servicio, ¿por qué? ¿Por qué? Eso, ya qué más, a ver, cuando eso es objeto, ¿no ves? Sujeto es cuando lo veo así como parte clínica, como persona, ¿no ves? Para poder examinarlo. Ahora, ¿por qué digo como objeto? A la vez, si yo lo atiendo a ese paciente en un servicio de salud, si yo lo interno, es un sujeto. Y de manera indirecta, no directa, sabe que usted lo voy a atender, pero a la vez su prestación de servicio le voy a cobrar con documentos. Ese es un objeto. A la vez, también la atención, la prestación tiene formularios que yo voy a hacer el cobro de la atención en salud, con código, ¿no ven? Hay un libro, no sé si vieron, el de prestación en salud, que habla de paquete. ¿Quiénes fueron a ser atendidos por el SUS? ¿Conocen el seguro del SUS? Sí. ¿Ya? ¿Vieron el manual de prestaciones? Por ejemplo, ya si yo voy por curación a la faringoamigdalitis o un parto normal o por cesárea, ¿no vieron? Hay paquetes, hay prestaciones. Por ejemplo, si menciona en un niño una faringoamigdalitis, dice en la prestación en esos libros, cuando ustedes hagan su provincia, los que van a ir a un centro de salud o un hospital, van a tener, no digo que dominar, por lo menos saber lo esencial de ese libro de prestaciones, porque con el médico que van a hacer, van a aprender a hacer los descargos. En las prestaciones, por ejemplo, en faringoamigdalitis tiene su código, por ejemplo, F10, y dice ahí para qué, hasta dónde me permite hacer el descargo. Para un niño, por ejemplo, la amoxicilina, en suspensión, para un adulto amoxicilina de 500 miligramos, también me descarga paracetamol, ibuprofeno, etc. ¿Ya? Solo me menciona lo que yo debo de descargar, ¿ya? Lo que no está aquí, pues el paciente se lo tiene que comprar.
Lo mismo también en la cirugía, ya menciona que puedo yo descargar como personal de salud y entre comillas farmacia debería de tenerlo, ya. Por eso es que cuando nosotros hablamos del POA también de la administración de salud, el gerente tiene que saber las necesidades institucionales y hacer su requerimiento a través del personal correspondiente, hablar con el administrador y con la farmacéutica. ¿Qué demandas han habido para volver a solicitar estos paquetes? No solo de parinoamigdalitis, si operan, de otro tipo de diagnóstico. Ya, ese es el manual de prestaciones. Ya eso van a escuchar cuando hagan su provincia para los descargos. Por eso es que aquí habla de que el paciente es objeto y sujeto de servicio. Sujeto porque yo la atiendo, el objeto porque a través de él yo voy a hacer el cobro del servicio que yo le estoy dando al paciente. Evidentemente el SUS no tiene fines de lucro, no le cobran un peso si supuestamente es gratuito, en ciertos casos y en otros no le cubre, tienen que comprar. Por eso que decimos que es objeto y sujeto, si hablamos de un seguro en el SUS. ¿Ya? Lo mismo también pasa en la caja, se llama reembolso. Si en la caja yo no, por ejemplo, me atienden, no hay algún medicamento o no hay el especialista, estoy internada, me sacan a una clínica y yo pago y puedo solicitar mi reembolso, que significa mi devolución. Ahí también se aplica lo que es el paciente, objeto y sujeto. ¿Ya? Doctora, en el caso, por ejemplo, en los servicios de SUS, hay muchas veces que el SUS no tiene los medicamentos o ellos mismos piden a los pacientes de la devolución, por ejemplo, de una aguja cuando entran a cirugía, hilos, incluso medicaciones. En ese caso, por ejemplo, tendría otro nombre aparte de objeto y sujeto, porque como dice usted, el reembolso tendría que ser hacia el paciente, pero en realidad... No, el término reembolso solo lo aplicamos ahorita en la seguridad social, en las cajas, en la Caja Nacional Petrolera, Comil, Caja Bancaria, etc. O sea, yo mi carta, incluso la factura de lo que yo estoy comprando, tengo que sacar el NIT a nombre de esa entidad con el NIT de la caja, no a mi nombre de la factura ni con mi NIT, para que me devuelvan. Y hay cierto monto de dinero local que lo devuelve Santa Cruz, y si no, por ejemplo, de la caja, sí, por arriba, si no me equivoco, el 3.500 volviendo 3.000, ese estudio, esos requisitos van de análisis a la nacional, una comisión lo revalúa, etcétera, y vuelve, incluso tarda de 6 meses a 1 año en devolver, no lo devuelven en una semana, en 2 meses, no, lo devuelven en 6 meses, si es un tiempo récord a 1 año. Ya, eso de reembolso. Pero en el tema de los medicamentos y nadie denuncia, por ejemplo, en el tema del SUS, entre comillas, es al 100% gratuito, no. Pasan casos de que lo tienen que comprar, incluso hay niños que son resistentes a la amoxicilina, le dan acitromicina, le dan el cefixima, que es el cefabiótic, etcétera, y son carísimos y lo tienen que comprar. Y eso no lo cubre porque son medicamentos súper caros. ¿Ya? Ahora, el servicio universalmente es imprescindible. Todas las personas requieren estos servicios por el bien público para individuos de este tipo de población. Dice universalmente imprescindible. Tiene que haber un seguro. Por ejemplo, aquí en Bolivia hablamos del SUS, pero anteriormente que se llamaba el seguro, ahora se llama el SUS. Antes que se llamaba SUMI, SPAN. ¿Se acuerdan? El SUMI, ¿se acuerdan? Seguro Universal Materno Infantil, ahora ya no está. Ahora, y se llamaba el SPAN. ¿Por qué se llamaba el SPAN? Para los abuelitos de la tercera edad, ¿ya? También era un seguro a media. Ahora lo han unificado todos esos tipos de seguros para llamarlo el SUS, ¿ya? Entonces, ahí dice servicio universalmente imprescindible. Entre comillas, en los paquetes de medicamentos dentro de las prestaciones tendría que ser completo, pero no pasa eso. Ya a veces hace mención en ese paquetario, pero cuando el médico quiere hacer el descargo, si es un centro feo, si es en un municipio, en una comunidad, no hay. A veces el médico tiene que dar lo que tiene ahí en su estante, solo para, a veces amoxicilina, paracetamol, lo que haya. Ya a veces uno tiene que hacer malabares hasta con la parte clínica, incluso atender partos bajo riesgo, pasa de todo, ¿ya? Ahora, el otro es por la alta presión social, ya se explicó, ¿no? A veces las autoridades hacen lo que no tienen que hacer, modificación del POA, mover todo, bajan las coberturas, etc. Y la continuidad
La continuidad aquí en la cadena de valor, aquí la integración entendida. Por ejemplo, en esto de la continuidad, tiene que ser, por ejemplo, si yo estoy de alcalde en un municipio o de gobernadora, por ejemplo, a veces dicen, no fue mi gestión, fue la gestión del alcalde que se comprometió a construir un centro de salud. Pero ese presupuesto ya está. Lamentablemente, cuando se dan los cambios, a veces la autoridad vigente no quiere hacerse responsable de darle continuidad a una gestión anterior. Estoy viendo el ejemplo de una construcción. Se tiene que dar continuidad. Los cargos van y vienen, pero las responsabilidades siguen. Si yo estoy asumiendo como MAE municipal un cargo de alcalde, yo tengo que darle continuidad. No es que yo no fui alcalde de la anterior gestión y ahora no me hago cargo para hacer la ejecución. Pudiera haber con su equipo técnico algunas reuniones para ver la forma de cómo ejecutar, sí, pero hay casos de que totalmente incluso los proyectos los hacen desaparecer. Intereses de por medio quizás sí, ¿ya? También aparte de eso de la compra de ciertos medicamentos, ustedes ven el día a día de que se quejan de que no hay medicamentos, de que les hace falta, de que etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya? Hay otro tipo de casos que es bien especial el tema oncológico. Si han tenido familiares pacientes con cáncer, esos medicamentos de las prestaciones son caros los medicamentos. Es por eso que la gente sufre y llora de que en el tema de los descargos del oncológico ellos piden que el gobierno se haga cargo de esos medicamentos. De los que son netamente para aplicar diario, a veces las ampollitas que son horarios cuestan más de 2.000 bolivianos. Dicen diario gasto 10.000 bolivianos y van a escuchar eso en la tele. Diario gasto 10.000. Porque una ampollita que le apliquen horario, que si es cada 6, cada 8, multiplíquenlo. ¿Ya? Es por eso que en los casos de los pacientes oncológicos, las prestaciones es que ellos piden que se cumplan, no por molestar, porque estén bloqueando aquí en el hotel Los Tajíos, tercer anillo, porque le da la gana, así más o menos. No, es porque ellos piden, porque su solvencia económica no les da. ¿Ya? Ahora, aquí, por ejemplo, la multidisciplinaridad e interdisciplinaridad. Ahora, multi significa varios. ¿Ya? Cuando yo hago lo que es la parte de la administración en salud, si es un hospital de segundo o tercer nivel, tiene que haber varios especialistas, ¿no? Interdisciplinaridad, que tenga que haber conexión con las especialidades, ¿ya? Dentro de una institución. Si hablamos ya de gerencia de la administración, es otro tipo, ¿ya? La posición privilegiada del prestador con respecto al usuario. Ahora, si yo, por ejemplo, saco ficha para una especialidad, aquí también hay un error del paciente, del usuario. Dice aquí, la persona de contacto no tiene que convencer, dice, para que acepten el servicio. Basta de requerir. ¿Qué significa con esto? A veces los pacientes en la administración en salud se confunden, van y sacan ficha para un especialista que no corresponde, por lo tanto a veces van a ver después al final de que hay diagnóstico, hay equipos de imagenología estudios que los solicita en vano y por lo tanto eso le es recurso para la administración en salud desechado. ¿Qué significa? Que a veces el paciente se desorienta, va a una especialidad, a otra especialidad, etcétera, y estas prestaciones como es la cadena del sur, también esos son gastos innecesarios, ¿ya? A veces también al paciente hay que saber orientarlo. Si yo como personal, como recurso humano, como administrador, dentro de mi establecimiento, ¿por qué tengo el servicio de información? Porque tengo que orientarlo al paciente. ¿Ya? Voy, le dice, mire, me siento mal, me duele esto de aquí, más o menos, ya tiene, también el tema del triaje. ¿Han escuchado el triaje? Sí. Ya, también tiene que haber triaje en un establecimiento. Ahora se escucha más para poder clasificarlo a los pacientes. Por eso aquí hablamos de la posición privilegiada del prestador. Cuando yo presto mi servicio, tengo que saber cómo poder hacer para poder llegar al paciente, al usuario, ya, para poder guiarlo. Ahora, alta proporción de puestos para requerimiento de los componentes de los profesionales. Ahora, con los especialistas hay alta demanda de especialistas. Ven ustedes hartos ginecólogos, ven hartos médicos internistas, pero no hay lo que es para poder trabajar el espacio físico, ¿ya? Ahora, si en la ciudad no hay,
tampoco quieren irse a los municipios. Es por eso que hace falta especialistas en los municipios y no se ven las prestaciones de servicio como corresponde para poder darle al paciente. ¿Ya? Eso pasa, yo también les menciono siempre que si ustedes salen de médico internista, ginecólogos, traumatólogos para irse a un municipio, les ofrecen, pueden ir. Ya peor a veces hasta ni con ítem se quieren ir a trabajar, quieren estar en la ciudad y a veces años no consiguen trabajo. ¿Ya? Eso también influye en el tema de requerimiento para las competencias profesionales. ¿Ya? Para poder hacer una buena administración también se necesita de profesionales, pero a veces no hay el apoyo del profesional especialista. La alta proporción de puestos de requerimiento también en la competencia. Esto tiene relación con los diferentes, como les dije, diferentes tipos de especialidades. Uno, si yo no, por ejemplo, pasa en San José de Chiquito, hay un seguro que le mencionaba, se denominaba el Susano, era el mismo SUS pero con otro nombre, pero era más por el tema político que le pusieron ese nombre, ¿no? Y querían hacer su manual de prestaciones, pero al final no resultó. ¿Por qué? Porque quisieron ellos, escucharon esa sigla política Unidos. ¿Aquí conoce San José de Chiquito? Ya. Y el alcalde de allá hizo afín a ese partido Unido y hicieron en su tiempo un seguro de salud en Susana, pero no les resultó. ¿Por qué? Porque su manual de prestaciones quisieron hacerlo diferente al SUS, ¿ya? Ahora y con un sobreprecio exagerado. ¿Qué es lo que pasa? Hay instituciones a nivel nacional, INASE, en el tema de laboratorio, y el INAME. ¿Alguien escuchó del INAME? Son parámetros estandarizados a nivel nacional donde el gobierno da de ciertos medicamentos para que se pueda ver el tema de las prestaciones de salud de paquete, ¿ya? Por ejemplo, de medicamentos esenciales que yo puedo dispensar, que yo puedo dar hacia el paciente. De ahí se han querido salir a otro tipo de medicamentos de mayor complejidad, como mencionábamos anteriormente, ofrecer medicamentos caros y no les dio. A veces se quieren inventar seguro de salud donde no justifica legalmente, ¿ya? Se quieren salir del parámetro. Esto tiene que ver con el requerimiento, incluso paquetes de prestaciones de salud que no corresponde al municipio, de especialidades y subespecialidades que no existen. O sea, en resumen, quieren lucrarse a costilla de la población sin justificación legal. ¿Ya? Los gerentes de salud pueden desarrollar consideraciones. Uno, como ya se dijo de manera sucinta, organizar el servicio. Otra, el diseño de estrategia. Si yo veo una gran necesidad de falencia, ya sea de construir, de equipar, lo tengo que hacer a través de un diseño de método de cómo hacerlo. El otro, los programas, planes y servicios. Dar continuidad para la atención médica. ¿Ya? Si yo estoy de administrador en salud, de gerente de red, sea que esté de gerente de red, sea que esté de director, y si más aún estoy de director municipal puesto por un alcalde en un municipio, debo saber orientar a la autoridad y tener el fundamento legal, no de tener el nombre de directora municipal asesora del alcalde y no hacer ni truena ni trueno, A veces están por el sueldo, más bien lo desorientan al alcalde y se arma el quilombo. Ya vienen los controles sociales, empiezan a ver la parte económica, si se ejecutó, no se ejecutó, etc. ¿Ya? Ahora, ¿qué errores se ven en todo esto de lo que se ha ido mencionando? El no saber organizar su servicio, ¿por qué? Sea de lo que les estoy mencionando, una para construcción, equipamiento, sea para mejorar el tema de los medicamentos, sea para mejorar en las compras de las prestaciones. Ahora, en las prestaciones del SUS, del manual, ustedes si se toman la moneda que viven cerca de un centro de salud de su casa, préstense, vayan a un establecimiento, díganle si les pueden mostrar el manual de prestaciones de servicio, de los descargos de medicamentos, ¿ya? Ustedes se van a fijar desde la consulta externa hasta la cirugía que comprende cada descargo de diagnóstico, sea de una amigdalitis, parinoamialitis, laringitis, etc.
qué comprende cada paquete de medicamentos que yo debo de descargar, ¿ya? Ahora, el no saber manejar esos descargos ya también lleva a errores financieros. Y también si yo no oriento a la autoridad correspondiente sobre eso, yo no voy a saber hacer mi pedido. A veces también ponen una farmacéutica de responsable del servicio de farmacia sin tener conocimiento de la administración de farmacia, ya hace un mal requerimiento trimestral, semestral o anual. ¿Ya? También es bueno saber designar al personal que corresponde con experiencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esos descargos, ¿qué le significa para el Estado, para el gobierno? Plata. Porque si yo descargo como médico, hago mi descargo de medicamentos, yo le digo, vaya a farmacia. En farmacia lo que exista le van a dar, le van a dispensar, significa. Y lo que no haya, dice señora, esto usted se lo tiene que comprar. En el sistema, en el descargo, el personal que hace cada turno lo descarga con código y eso tiene cierto monto de dinero, no en efectivo, ¿no? Pero con documentos hacen el cobro al gobierno para que les venga, para que vuelvan ellos a hacer su compra. Y son con laboratorios autorizados, no en los laboratorios que yo quiera. Tienen laboratorios autorizados para poder comprar los medicamentos. Por ejemplo, hay aquí en Santa Cruz, el CEDEPOS, había uno por el segundo anillo de la Casa del Campo, en este lado aquí había uno que era el que distribuía a nivel nacional. Por ejemplo, antes, en el tema del Nutrivel, las chiquitas nutricionales, había Sigma, una empresa que solo se adjudicaba de vender los suplementos nutricionales a nivel nacional. ¿Por qué? Porque tenía la única empresa autorizada del saneamiento para poder vender ese tipo de nutrientes, ¿ya? Hay empresas que están autorizadas, sí, y solo deben de comprar de las empresas autorizadas, ¿ya? Porque son los únicos que pueden incluso hasta facturar para su descargo para el ministerio. Dentro de esos errores que tenemos, el desconocimiento de la particularidad del carácter social y cultural de la producción. Aquí, cuando hablamos, por ejemplo, del carácter social y cultural, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿De cuál es lo que se necesita? De las necesidades, ¿no? De las necesidades del paciente. No es lo mismo la necesidad de un paciente en una zona urbana que en una zona rural, lo mismo de los especialistas y la atención de los servicios, ¿no? ¿Qué diferencia hay de las necesidades entre la zona urbana y la zona rural? Es que uno está más equipado y otro no. ¿Ya? ¿Qué más? La distancia. La distancia. A veces obitan los pacientes en el saber referir en el momento. Ya cuando ya llega ubicado aquí también, ¿no? O también pasan casos en los servicios de salud, el no tener el especialista en el momento, en el establecimiento, ¿ya? Esos son uno de los errores que he mencionado como carácter social y cultural de la producción en salud. Otro de los errores, ¿cuál es? Es el no estimular el empoderamiento a la población a la solución de los principales problemas. Y esto no se realiza de manera concentrada en la participación, que significa que a veces uno no está informando a la población. Si yo soy directora de un establecimiento de salud, a veces los directores o los gerentes de red se molestan cuando van al control social o las presidencias de las juntas vecinales a querer hablar. Yo no tengo nada que ver evidentemente con la FEJUVE, ya sea afín con la alcaldía o la FEJUVE cívica del comité cívico o los controles sociales. Cuando uno no los empodera, tampoco significa de que ustedes le den la potestad que lo manejen a su manera a uno, ¿no? Pero ¿qué es lo que uno debe hacer estratégicamente? Tener esas reuniones de informar a la población, el trabajo que ustedes están realizando como administrativo en la parte gerencial, sea de director, jefe médico o de gerente de algunas red, coordinadores de red norte, red sur, red centro, saber informar a la población. Ese es el error grande de un gerente de red. El no informar, el no empoderar a que ellos estén al día. Del por qué no se está haciendo la compra de ciertos medicamentos, del por qué no hay ese especialista.
del por qué no se está atendiendo, por ejemplo, del por qué la ambulancia en tal centro de salud no funciona, ya porque no hay la compra de combustible, etcétera. Uno tiene que informar. Eso acarrea problemas en contra de uno, de que uno no está haciendo gestión, de que uno no hace nada, de que no solicita, etcétera. Es otro error también del gerente de red. Ahora, la intersectorialidad es importante porque para contar con el compromiso de los sectores de forma sistemática, no limitada a la participación de reuniones. Yo tengo que invitar a esas autoridades para informar, y así esas personas que sean no profesionales o profesionales son autoridades, también ellos informen a su población de su V, de sus barrios, etcétera, lo que está pasando. Y a la vez hacer el reclamo, si corresponde, ellos donde debe ser a la alcaldía, a la gobernación o al ministerio, ¿ya? También esto viene a acarrear consecuencias negativas, las consultas compartidas, aquí contra la privacidad. Bueno, hay también casos, habla de privacidad y dignidad del paciente, no siempre hablamos, cuando ustedes estén como gerentes o administradores de red de salud, no es bueno divulgar el diagnóstico del paciente, se debe de respetar. Si yo como autoridad tengo esas reuniones, ¿qué debo hacer? Si veo, en el caso hay hartos casos de VIH en el lado de Yapacaní, en todo ese sector, hay en otros lugares también en Santa Cruz, el número de pacientes con VIH. Yo si estoy con ese personal, con esas juntas vecinales, mire, ¿sabe qué? Su vecinito de la esquina, el fulano con nombre y apellido tiene SIDA. No se puede hacer eso, ¿ya? Si yo reúno a ese personal, a esas personas que son autoridades juntas vecinales o TV, decirle, en tal UV hay, supongamos, 5 casos de VIH y en estas otras UV también. Ahora, yo nunca jamás, hay una ley por si acaso del VIH, no se olvide, le pasó a un ministro que lo destituyeron al momento, por decir que el fulano tiene SIDA públicamente puesto a nivel nacional. Lo destituyeron del cargo, por si acaso tiene cárcel. Cuando ustedes escuchen de manera particular que alguien tiene SIDA, no es bueno divulgar. Incluso cuando se hace la historia clínica de un paciente que se llama PBBS, ¿qué significa PBBS? Eso, nunca se olvide. No le van a decir, este paciente tiene SIDA, es un paciente PBBS. Se resume, ¿ya? Y cuando uno hace la historia clínica de ese paciente, cuando por primera vez se apertura, lo que hace el personal de salud es darle un código o poner las iniciales de su nombre y ver la estrategia de darle una codificación. Nunca jamás se pone el nombre en la historia o en los carnets también. ¿Para qué? Por la privacidad y el respeto al paciente. También pasa eso, que tienen problemas los administradores en salud de que acarrean esos problemas, ¿ya? Y cuando tengan reuniones, si ustedes ejercen la parte gerencial, no hagan ese error de divulgar. En este caso del VIH o demás, no habría mayor problema de que ustedes puedan difundir, dar información, ¿ya? Ahora, otro error es que no se tiene la consideración clara de que desconocen la cobertura universal, la accesibilidad y la equidad e igualdad, ¿ya? ¿A qué se refiere de equidad e igualdad? Hacer equitativo a todos por igual, equidad e igualdad. Ahora, ¿qué es lo que utilizan como medidor? Los indicadores cuantitativos, o sea, mezclan aquí, ¿ya? A veces no tienen un conocimiento claro de los indicadores en salud. Están ejerciendo el cargo de administrador en salud, de gerente también, pero desconocen, todo se lo dejan a la enfermera, a la supervisora. Claro, como yo soy médico, yo no tengo nada que ver con cobertura, tampoco es así, ¿ya? A veces ocupan el cargo, pero desconocen las coberturas, los índices de los diferentes programas, ¿ya? Uno tiene que estar empapado al administrar lo que ya sea una red, un establecimiento, dirección médica. Yo tengo que saber todo, ¿ya? Aquí no hay que yo escojo qué es lo que yo voy a administrar y darle a la enfermera, mira, usted se hace cargo de esto, de la ficha, más aquí, más allá, no. Ya es por eso que los cargos son pesados, es de mucha responsabilidad la administración de salud, ¿ya? Ahora,
Esto ya se los mencioné de la alta presión social, ¿no ves? De la alta presión social hago cosas que yo no debo hacer, reformulo, cambio POA, me veo presionado, incluso se le da más privilegio a ciertas cosas que no corresponden. Ahora, miren, esto aquí, en esto se resume todo esto de lo que vimos hace rato. Otras situaciones negativas generadas, ¿cuáles son? El flujo de las operaciones diseñado obligar al desplazamiento, colas innecesarias de los pacientes, espera interminable, firmas obligatorias, actividad que en realidad esto es el desperdicio, no generar valor. Ahora, todo esto se resume también en otro error de la gerencia de salud, de no saber distribuir en el tema del por qué incluso hace falta de los cronogramas. Cuando yo le decía, actualmente se está implementando el triaje y la información al personal de salud. Antes ustedes no escuchaban, yo creo, el tema del triaje. Si ustedes van y le dicen en el salón anterior japonés, vaya por triaje, para que le digan a qué especialidad, dónde va a sacar la ficha también, ¿ya? Es la falta o la ausencia de un flujo interno dentro del establecimiento de salud, ¿ya? Todo tiene su programa. Por ejemplo, en el caso mío, cuando me reportan el tema de un vómito o un cadáver, a mí el morguero me llama y ya yo tengo que ver a qué universidad, qué director de carrera designar, y él a su persona la que venga a hacer el mantenimiento. Pero todo tiene su programa. Todo tiene su programa y tiene su conducto al cual se debe de dirigir, ¿ya? No directamente, a veces el error pasa de que el paciente va y se queja al director médico, y a veces el director médico no es horario. Por si acaso, los que ejercen la parte administrativa tienen un horario también, ¿ya? A veces en los hospitales de tercer nivel es de 8 a 2 de la tarde o de 7 a 1. Van y lo buscan en la tarde y ya no hay. A veces no corresponde también, ¿ya? Eso también la falta de información, de que no existe un flujo. Al inicio de clase les pasé una hojita, se están uniendo de a 3 personas, mañana les voy a dar el temario para su ensayo, y mañana no se falten a clase. El primer día después del receso van a entregar su ensayo, es de a 3 personas el ensayo. Introducción, desarrollo y conclusión, mañana les voy a pasar el formato en digital y les voy a dar el tema. Conforme se vaya explicando, van a ir exponiendo. El martes entregan todo su ensayo los grupos. No es conforme pongan, ¿ya? Porque así también se van a ir preparando, porque esto pareciera redundante, pero se va explicando y se va ampliando y va a venir lo que es el tema del POA, del CAI. Yo estoy hablando, van a venir temas del POA, del CAI, los componentes, se va a ir abriendo el abanico más y más. No digo que lo van a ver difícil, lo van a ver pesado el contenido de la teoría. Tengo textos, les dije, alguna de sus compañeras me dijo por Instagram, se lo puede bajar, hay textos, libros de 200 y más páginas de donde vamos a sacar los temas. Y también, si ustedes gustan, para poder guiar ese tema, el doctor Virgilio, su dossier, ese es un dossier, un texto, también para poder guiarse. El segundo componente de la práctica es un ensayo. Son 5 hojas. La primera hoja, introducción, 3 hojas de desarrollo y de conclusión. Mañana les paso el formato y mañana no se falten, ¿ya? Porque aquí se va a distribuir los temas en clase. No va a ser que me llamen, me busquen, nada, porque se los va a hacer aquí para que ustedes vean que se les está dando el tema en clase, ¿ya? Y se lo van a sacar con bono.